Son las 11 de la noche del lunes 19 de agosto de 2019 y seguimos compartiendo con todas y todos ustedes el pensamiento político del general Perón, siguiendo siempre el plan de la Escuela Superior Peronista. No sin antes desearles a todas y a todos muy, pero muy buenas noches. Seguimos entonces desarrollando en forma textual el apartado tercero del plan de la Escuela Superior Peronista, que se refiere a los principios básicos de la doctrina peronista o justicialismo. Y estamos ya en el encuentro sexto referido a sociología peronista, que es ni más ni menos que el principio fundamental, mejor dicho, la justicia social es el principio fundamental sociológico que implica en primera instancia o incluye en primera instancia elevar la cultura social del pueblo, cosa que ya hemos visto hasta, sobre todo, en el último encuentro el día de ayer. Y empezamos hoy un tema particular de la sociología. Vimos entonces el primer tema del esquema de la justicia social, que es elevar la cultura social del pueblo, y vamos a empezar hoy el segundo tema, la segunda implicancia de la justicia social, que es dignificar el trabajo, y vamos a comenzar la primera parte del desarrollo de la sociología de la familia, y veremos entonces la comunidad familiar y sus caracteres, la familia en la comunidad organizada peronista. Teniendo en cuenta que decíamos los otros días que la familia, el sindicato y el municipio o comunidad organizada son las tres formas que adquiere en la realidad social primaria la vida en común. Pero no sin antes recordar a todas y a todos siempre algo esencial para el peronismo y que es el lema de esta materia. Nadie puede realizarse a sí mismo en una comunidad que no se realice también. Y por supuesto, para triunfar individualmente, dicho de otra manera, para triunfar individualmente es preciso hacer triunfar previamente a la comunidad. Entonces, seguimos compartiendo con ustedes el pensamiento político de Perón. Y empezamos por la comunidad porque después veremos en el siguiente capítulo, en el capítulo 5, el tema del sindicato y en el capítulo 6, el tema del municipio o comunidad organizada en la concepción peronista. Entonces veremos en este capítulo cuarto la comunidad familiar, sus caracteres, la familia en la comunidad organizada peronista. Dejaremos para el próximo encuentro la mujer en la nueva Argentina y la proyección sociológica de la personalidad de Eva Perón. Entonces, realizado ya el estudio de los conceptos sociológicos fundamentales, corresponde iniciar el análisis en particular de cada una de las comunidades que el hombre o la mujer se integra, en que el hombre y la mujer se integran. Esta cuarta bolilla está destinada al estudio de la comunidad familiar y de las relaciones que dentro de ella se establecen, analizándose a sí mismo la posición que ocupa la mujer en la comunidad organizada peronista, que lo veremos en el próximo encuentro. El último tema a tratar será el de la proyección sociológica de la personalidad de Eva Perón, ya que tanto la teoría social peronista como las realizaciones sociales concretadas en los hechos recibieron la orientación espiritual y el apoyo material de Eva Perón.
Y empecemos entonces con la comunidad familiar y sus caracteres. La familia, su naturaleza, estamos hablando siempre en la concepción peronista de la vida y de la historia, que seguramente no coincide con algunas que hoy están ululando como concepciones hegemónicas, como por ejemplo la concepción neoliberal de la vida y de la familia. Vamos a hablar y a tener muy en cuenta que vamos a hablar de la familia y su naturaleza en la concepción peronista. La familia es la organización básica de la humanidad. Perón lo dice así. Las fuerzas que la unen y la aglutinan son la sangre y la convivencia. Eso le da el carácter de asociación de derecho natural, es decir, consustancial a la naturaleza humana. Reitero, en la concepción peronista de la familia. El hombre y la mujer, seres sociables por excelencia, vuelcan su personalidad en el seno de la familia, que recibe así un aporte espiritual y material a cuya formación en gran parte han contribuido, tanto el hombre como la mujer, en cualquiera de las formas que adquiera la familia en la realidad, cualquiera sea la forma que adquiera la familia. El dar y recibir de la vida diaria crea la solidaridad que hace indestructible a la familia según la concepción peronista. El dar y el recibir, repito, de la vida diaria crea la solidaridad que hace indestructible a la familia. El individuo se da en el grupo familiar y se perpetúa a través de la sociedad conyugal. Al hacerlo, ejercita un derecho innato, inalienable, imprescriptible, del que es titular por su sola condición de hombre o mujer. Repito, y esto tendríamos que marcarlo en forma especial, se me había pasado. El individuo se da en el grupo familiar y se perpetúa a través de la sociedad conyugal. Al hacerlo, ejercita un derecho innato, inalienable, imprescriptible, del que es titular por su sola condición de hombre o mujer. Por su sola condición de hombre o mujer. Perón lo dice así: la solidaridad familiar ha dado a la familia como sociedad humana el sentido de un derecho natural. Estamos hablando de solidaridad. Solidaridad humana. En la familia encontramos la base de la sociedad. Ella es la verdadera célula de la nación, comparando una vez más a una realidad espiritual o social con el cuerpo humano. En su permanente comparación, en la permanente comparación que Perón hace de las realidades no tangibles con las realidades de la vida diaria. En la familia encontramos la base de la sociedad y ella es la verdadera célula de la nación, y como tal el Estado el Estado peronista le reconoce sus derechos en lo que respecta a su constitución, a su defensa y cumplimiento de sus fines. La concepción peronista de la familia es humanista y cristiana, dicen los compañeros del primer peronismo, como es la doctrina peronista. Ella constituye una asociación primaria a la que el Estado protege por ser núcleo fundamental y reconoce derechos naturales. Que sea humanista y cristiana no significa que tenga nada que ver con lo clerical. Acá estamos refiriéndonos a conceptos
culturales y sociológicas. Y espirituales, porque nos estamos refiriendo a la solidaridad y al amor, que es una de las cualidades espirituales de todo ser humano, que el peronismo desde ya reconoce en todo su amplitud, la realidad espiritual del hombre. El hombre, armonía de materia y espíritu. En la naturaleza jurídica de las asociaciones hay dos clases de derecho. Uno es el derecho sustantivo creado por los hombres y el otro es el derecho natural creado por la naturaleza, dicho por Perón el 28 de septiembre del 51. A diferencia de lo que sucede en la legislación de la familia, en los regímenes inspirados en doctrinas liberales o colectivistas, en el peronismo el derecho positivo respeta las normas del natural. Reconoce pues los derechos inalienables de la persona humana, ya que el derecho natural está por sobre todos los demás derechos por provenir de la naturaleza misma. Y no es una locura mía ni una idea personal, sino un texto de Perón del 28 de junio del 51. La naturaleza de la comunidad familiar hace que sea permanente y contemporánea al hombre o mujer al que siempre ha acompañado en su proceso de superación. Repito, la naturaleza de la comunidad familiar hace que sea permanente y contemporánea al hombre o mujer al que siempre, la comunidad familiar siempre ha acompañado en su proceso de superación a todo hombre y a toda mujer. La familia constituye una comunidad naturalmente organizada. ¿Y por qué? Porque responde a una tendencia innata en el hombre y la mujer, quienes se encuentran inclinados hacia ella, pero que al actuar lo hacen con libre albedrío, por propia determinación. Por eso es una comunidad organizada, por propia determinación. Dicha comunidad es organizada porque existe una jerarquía funcional. El padre, o en su caso la madre, igualada moral y jurídicamente, escrito en 1954, compañeras y compañeros. El padre, o en su caso la madre, igualada moral y jurídicamente, tienen a su cargo la conducción del hogar. Escrito en 1954, compañeras y compañeros. En la familia existen pluralidad de miembros y cada uno llena funciones diferentes que concurren, sin embargo, a la realización de los objetivos comunes, como sucede en toda organización o en toda comunidad organizada. Por otro lado, existe una verdadera conciencia familiar y una solidaridad que hace que cada uno participe conscientemente de la vida del grupo. Lo que pasa es que lamentablemente todas estas cosas deberíamos enseñarlas a todas y todos los compañeros y compañeras, y como no lo hacemos, los que tienen otra concepción de la vida y del mundo, como son, por ejemplo, los neoliberales, se encargan de estructurar nuestra comunidad a su bien saber y entender. Y muchas veces nos enojamos con los demás porque hacen las cosas que consideramos no deben hacer cuando nosotros no transmitimos lo que deberían hacer. Deberíamos enojarnos con nosotros mismos porque no hacemos lo que deberíamos hacer. Entonces existe una verdadera conciencia familiar y una solidaridad que hace que cada uno participe conscientemente de la vida del grupo familiar, claro. El sentido de solidaridad, repetido una vez más,
a través de la historia de la humanidad, ha sido el que ha mantenido indestructible a la familia, a pesar de todas las dificultades que existen en la vida real y moderna. Para Perón, la familia se ha conservado a través de los milenios de la historia solamente al resguardo y a la proyección de la solidaridad familiar. Yo tengo 76 años y es la primera vez que transmito o comparto con compañeras y compañeros estos conceptos, porque nunca me los transmitieron a mí en toda mi historia de ya casi 76 años. No deberíamos enojarnos con nuestro pueblo que no sabe estas cosas, ¿eh? Deberíamos enojarnos con nosotros porque no las transmitimos. Y vamos a ver entonces la familia en la comunidad individualista que hoy nos gobierna, ¿eh? Fiel a los principios de libertad e igualdad, la familia contractualista restringe el principio de autoridad. La familia neoliberal o propuesta por el neoliberalismo, donde entre el hombre y la mujer o entre dos hombres o dos mujeres se hace un simple contrato. Padre, madre e hijo se encuentran en el mismo plano. Es inútil querer recordar que existe una dependencia natural de los hijos respecto a los padres. Dependencia que surge biológicamente y que se prolonga espiritualmente por toda la vida. Una realidad más contundente que esta pareciera imposible. En la comunidad familiar individualista, o sea, neoliberal, el nexo solidario entre sus miembros va desapareciendo progresivamente. De allí que pueda hablarse más que de comunidad, de sociedad, ya que ésta nace del contrato entre las partes, o sea, los cónyuges, y se mantiene hasta tanto que éstas lo deseen. Un simple contrato. El debilitamiento de los lazos familiares es la consecuencia de la concepción contractualista de la familia. La comunidad conyugal puede ser disuelta cada vez con mayor facilidad, siendo suficiente en algunos casos la voluntad arbitral de una de las partes. Los hijos pierden así la seguridad que les brindara la permanencia de la comunidad familiar, de la que se desligan una vez que dejan de depender materialmente de sus padres. La solidaridad, sentimiento esencial de la comunidad familiar, desaparece de este modo de seno de la familia individualista, que queda convertida en última instancia en un mero grupo biológico destinado a la perpetuación de la especie. Lamentablemente estamos viviendo tiempos donde esta concepción de la vida y de la familia predomina y no es la concepción peronista de la familia. Vamos a ver la familia en la comunidad colectivista, que en aquel momento, estamos hablando de 1954, por ejemplo, por supuesto se refería a la Rusia comunista, que hoy, 2019, es una realidad que no existe, pero sí existe la comunidad colectivista todavía en China. Más allá o más acá de la realidad política que tanto Rusia como China, por lo menos en mi humilde opinión, actualmente no actúan en forma imperialista como Estados Unidos, sí tiene la concepción colectivista de la familia. Entre otras cosas, si no estoy mal informado, en China no se puede tener más que un solo hijo por disposición del Estado, cosa inconcebible para la concepción peronista de la familia. Y vamos a ver lo que decían los primeros peronistas sobre estos temas. Ante el poder del Estado, todo eso se subordina
y las funciones de la familia y los derechos de sus integrantes se limitan y se reglamentan conforme a los intereses de los dirigentes del grupo social. Me refería recién a la planificación familiar china que no permitía más de un hijo y varón. Los primeros peronistas se refieren a Rusia con una filosofía de la acción netamente colectivista, avasalló a la familia, desconociendo el derecho de patria potestad y monopolizando para el Estado las funciones culturales, sociales y económicas que naturalmente corresponden a la familia misma. Del grupo solidario y permanente, consolidado en la comunidad de afectos y de intereses, se pasó a un patrimonio desjerarquizado que se basa en la utilidad individual, próximo a la unión libre por la falta de permanencia y de obligaciones entre los cónyuges. En el nacionalsocialismo, que recordemos para el peronismo, es una forma más de colectivismo, el nacionalsocialismo. Entre los años 1933 y 1935 estableció limitaciones referidas a las condiciones étnicas de los contrayentes con el propósito de resguardar una pretendida supremacía racial, una supremacía racial alemana. Una medida más amplia fue dictada en Rusia en el año 1947 por decreto del Presidium del Soviet Supremo. Se prohibió el matrimonio entre ciudadanos de la URSS y extranjeros. Como resultado de la posición absolutista del Estado, la comunidad familiar, al igual de lo que sucedía en el individualismo, se convierte en un mero grupo biológico. En definitiva, el individualismo y el colectivismo, al pretender destruir la familia, uno en beneficio del individuo y el otro en beneficio del Estado, solo lograron destruir a sus propios pueblos. Es así nomás. La familia en la comunidad peronista. El peronismo, por otro lado, cuya finalidad suprema es alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, no olvidar nunca esto, tiene muy presente el problema de la familia, porque de las virtudes que se desarrollen en su seno depende en gran parte el futuro de la comunidad, claro. Y sobre todo de lo que hablábamos ayer de convertir a la masa en pueblo a través de la cultura social, la conciencia social, la solidaridad social y la unidad nacional. A fin de asegurar en el tiempo, como objetivo principal del Estado, la preferente protección de la familia, considerada núcleo primario y fundamental de la sociedad, el peronismo no se limitó a sancionar con tal propósito una ley que por su naturaleza pudiera luego ser fácilmente derogada, sino que consagró su teoría social en la Constitución Nacional de 1949, dándole así una mayor garantía de permanencia, o si le queremos llamar de otra manera, mayor garantía de institucionalidad. El peronismo no ha modificado la legislación que rige la organización familiar y el régimen matrimonial en aquella época, pero sí lo hizo Néstor y Cristina a través de la ley del matrimonio igualitario. Lo que ha hecho es darle una nueva vida, favoreciendo el desarrollo de los factores materiales y espirituales que contribuyen a su fortalecimiento. Complementariamente, ha eliminado en lo posible aquellas causas que han llevado a la familia a una situación de crisis mundial. Las crisis de la familia en la República Argentina han tenido por causa muchísimas, pero muchísimas veces,
el desastre económico a que los gobiernos dictatoriales o liberales o neoliberales han llevado a la familia de muchísimos argentinos. La teoría social peronista sostiene que la protección de la familia responde a un natural designio del individuo desde que en ella genera sus más elevados sentimientos afectivos, y todo empeño tendiente a su bienestar debe ser estimulado y favorecido por la comunidad como el medio más indicado de propender al mejoramiento del género humano y a la consolidación de principios espirituales y morales que constituyen la esencia de la convivencia social. Qué concepción excepcional que tenía este hombre, del hombre, de la familia, de la sociedad, de la comunidad organizada, etcétera, etcétera. Partiendo de esa posición teórica es que el peronismo comenzó por mejorar al obrero las condiciones de vida de su familia, elevar su estándar de vida, a presentar el problema de la dignidad con otro concepto que el que se lo veía antes. El hombre, la mujer, el ser humano es una dignidad para el peronismo. Y por ese hecho es acreedor a todos los derechos que el ser humano necesita para su realización personal. Entonces, partiendo de esa posición teórica, es que el peronismo comenzó por mejorar al obrero las condiciones de su vida, las condiciones de vida de su familia. Comenzó a mejorar, a elevar su estándar de vida, a preservar el problema presentar el problema de la dignidad con otro concepto que el que se lo veía antes, a desarrollar en cada uno de los hombres y de las mujeres y de los jóvenes un nuevo concepto de esa dignidad y un nuevo concepto de esa dignidad y responsabilidad que él o ella, como ente de una comunidad solidaria, necesita tener. Tarea que lamentablemente, por lo menos yo no he tenido la suerte de recibir esta orientación. Desarrollar en cada hombre, en cada uno de los hombres, de las mujeres y de los jóvenes, un nuevo concepto de esa dignidad y un nuevo concepto de esa dignidad y responsabilidad que él o ella, como ente de una comunidad solidaria, necesita tener. En síntesis, el peronismo protege a la familia en forma integral, asegura la igualdad de derechos entre los cónyuges, igualdad de derechos, reconoce su calidad de comunidad primaria con derechos y funciones propias y asegura su base económica, manteniendo en equilibrio el equilibrio entre precios y salarios para que cada familia argentina produzca lo que necesite para vivir bien y pueda ahorrar lo necesario para tener un cierto margen de seguridad que le permita efectuar las eventualidades del porvenir. Yo me acuerdo cuando era chico, la libreta de ahorro que todos los chicos teníamos en la escuela en la época peronista. La familia en la comunidad organizada peronista. Los valores morales en la comunidad familiar, valores morales a los que Perón y espirituales a los que Perón hace permanente referencia en conducción política como indispensable en todo conductor y en toda persona. Al estudiar el concepto de comunidad, como analizar la naturaleza de la familia, vimos que la solidaridad entre los miembros que la integran es el vínculo espiritual sobre el que se erigen. Vínculo espiritual sobre el que se erigen. El sentido de solidaridad debe privar por consiguiente en todos y cada uno de los individuos que integran una comunidad familiar.
espíritu o sentido de solidaridad que hay que enseñarlo, que hay que transmitirlo, que hay que compartirlo con todas y todos, si no, nadie quiere ni valora lo que no conoce. Repito, el sentido de solidaridad debe privar por consiguiente en todos y cada uno de los individuos que integran una comunidad familiar, ya que en ella no se concibe la presencia de elementos díscolos que persiguen fines singulares en detrimento de los fines de la familia, como tampoco se admite que la consecución de los fines comunes impida la realización de las individualidades. Esta concepción de la vida y de la familia es la misma que Perón traslada a la vida de la nación, ya que en ella no se concibe la presencia de elementos díscolos que persigan fines singulares en detrimento de los fines de la familia. De la misma manera, Perón no concibe dirigentes peronistas que tengan fines singulares en detrimento de los fines generales de la nación, que consisten en trabajar por la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria. Entonces, ya que en la familia no se concibe la presencia de elementos díscolos que persiguen fines singulares en detrimento de los fines de la familia, como tampoco se admite que la consecución de los fines comunes impida la realización de las individualidades. Lo mismo que pasa en la familia debería pasar en la nación. Que los individuos ayuden a la realización de la familia y que la familia ayude a la realización individual de cada uno de ellos. Para que exista el equilibrio y la armonía indispensables para la realización de los individuos y de la comunidad familiar que integran, aquellos han de encontrarse dotados de todas las virtudes que supone la solidaridad generosa, y las virtudes no aparecen solas. Deben enseñarse, deben ejercitarse para que puedan existir. Y Perón lo dice así: el hogar es el recinto sagrado donde el hombre y la mujer vuelcan sobre sus hijos lo mejor de sus espíritus, es así nomás. Y por consiguiente, en la medida que sepamos conservar las seculares virtudes hogareñas, podremos estar seguros de nosotros mismos. En el seno de la familia, padre, madre y vástagos son solidarios desde múltiples puntos de vista: físico, moral, social, económico, y por lo tanto las relaciones que se establecen entre marido y mujer, o sea, las matrimoniales, y entre los progenitores y los hijos, o sea, patria, potestad y filiación, deberán ser en todo momento relaciones solidarias. Solidarias. Veamos ahora entonces los fines y funciones de la familia en la concepción peronista de la misma. El fin primordial de la familia es la procreación y educación de los hijos. Sin embargo, la función que a ella le corresponde dentro de una comunidad organizada abarca también el terreno de lo económico, lo social y lo político. El fin primordial de la familia es la procreación y educación de los hijos, si es que es decisión personal de los integrantes de esa familia. Porque en el peronismo el hombre, la mujer es una dignidad y por lo tanto una libertad en continuo forcejeo, integrante de una comunidad, no una libertad aislada, sino una libertad con responsabilidad. El fin primordial de la familia es la procreación y educación de los hijos. Sin embargo, la función que a ella le corresponde dentro de una comunidad organizada abarca también el terreno de lo económico, lo social y lo político. Constituyendo la familia la célula básica de la comunidad, es lógico afirmar que su constitución y existencia están íntimamente vinculadas
al ejercicio de todas las actividades sociales. La política y la economía no son, por cierto, actividades específicas de la comunidad familiar, pero las funciones que ésta desarrolla se reflejan y repercuten en aquella, hasta el punto de poder afirmarse que es en el seno de la familia donde el hombre o la mujer recibe las bases de su futura formación económica y política, y social, y familiar. Por otra parte, es la comunidad familiar la que pone en ejercicio por primera vez el contenido social que cada ser humano trae al mundo, es decir, que en ella se desarrollan los sentimientos sociales del hombre y la mujer. Veamos entonces las funciones de la familia. Función cultural. La educación y formación física, moral, intelectual y religiosa de los hijos corresponde en primer término a la familia, que conjuntamente con el Estado deben realizar la fundamental tarea de formar las generaciones futuras. La concurrencia de la familia y la escuela es de fundamental importancia en el terreno educacional. Ni la una ni la otra pueden cumplir sus fines si no existe una continuidad en la tarea que realizan y en la doctrina en que se inspiran. Uno que ha ejercido la docencia primaria durante toda su vida entiende perfectamente lo que acá se dice. La concurrencia de la familia y la escuela es de fundamental importancia en el terreno educacional. Ni el maestro solo puede, ni la madre sola puede. Debería haber ni una ni otra pueden cumplir sus fines si no existe una continuidad de la tarea que realizan y en la doctrina en que se inspiran. A la familia es a quien corresponde primordialmente el deber de formar a sus hijos, porque nadie más que los padres tienen la obligación de modelar intelectual, moral y aún físicamente la personalidad del nuevo ser. Sin embargo, tanto por la falta de la competencia intelectual requerida, como por la imposibilidad de contar con los medios materiales indispensables, el Estado concurre con toda su organización educacional a la formación de sus nuevos ciudadanos. En un Estado como la gente, no en el que hoy tenemos. Los niños llevan a la escuela la representación de los hogares en que viven y de la sociedad de que forman parte. Por lo tanto, el Estado debería participar activamente. Por lo tanto, la escuela deberá ser la continuación del hogar en lo que éste tenga de virtuoso, al mismo tiempo que hará sentir su acción educadora hasta el seno mismo de la familia. Es por razones anotadas que el peronismo sostiene la necesidad de juntar la escuela y el hogar, hacer que cada niño, padre o hermano, entre al edificio escolar, modesto o lujoso, grande o pequeño, como si entrase a la prolongación amable de su propia casa. Así debería hacerse. Segunda función de la familia, la económico-social. La comunidad familiar constituye, en cierto modo, un pequeño Estado con autoridades y organización propias para hacer frente a las necesidades espirituales y materiales que debe satisfacer para cumplir sus fines específicos, espirituales y materiales, no solo materiales. El sistema actual de economía monetarista hace que la familia moderna tenga, al igual que el Estado, un presupuesto en el que ingresos y egresos han de equilibrarse armónicamente si se quiere asegurar un futuro económico. Suponiendo de que hay un Estado como la gente, como tenía el primer peronismo, donde todos tenían trabajo y donde todos podían vivir dignamente.
Desde este punto de vista, la familia debe organizarse para ordenar su desenvolvimiento equilibrado, porque la economía familiar, lo mismo que la economía de las personas y la economía de los países, depende de cómo se administren los valores vinculados a la producción, el consumo y el ahorro. De nada vale producir mucho si se consume más de lo que se produce. El equilibrio y el buen orden de la economía doméstica consiste en administrar con inteligencia y sobriedad los bienes disponibles y en que cada uno de los componentes de la familia produzca por lo menos lo que consume, que todos trabajen cuando hay un Estado como la gente que brinda trabajo a todos los integrantes de la comunidad nacional. A la teoría económica peronista le interesa más la capitalización de la economía argentina por medio del ahorro familiar que la capitalización de las grandes empresas o bancos. Y es por esa razón que la familia constituye para el peronismo una célula social de gran contenido económico. Un factor fundamental de la economía popular está representado por la economía familiar y doméstica, y de ahí que la capitalización del pueblo solo sea posible a través de la consolidación económica de la familia. Función política de la familia. Función política de la familia. Realidad tan, pero tan olvidada y tan poco transmitida a nuestros militantes, por nuestros dirigentes, al conjunto del pueblo. Paralelamente a las funciones específicas que le corresponden a la familia, esta desempeña un importante papel en la formación política del futuro ciudadano, ya que es en su seno donde comienza a respetar la autoridad paternal y a dar cumplimiento a las leyes familiares. El hogar es el cimiento de los hombres y mujeres nuevos. Es su educación, el ejercicio de su primera fe pública, el ejemplo de su iniciación en la difícil carrera del ciudadano. Nos lo dice el general don Juan Domingo. Por otra parte, al incorporar el peronismo a la mujer en la vida cívica, ha aumentado su contenido político, ya que en los hogares argentinos de mañana la mujer, con su agudo sentido intuitivo, estará velando por su país al velar por su familia. Y con esto, compañeras y compañeros, damos por finalizado hoy la primera parte de este capítulo cuarto referido a la sociología de la familia. Mañana, si Dios así lo permite, veremos a la mujer en la nueva Argentina que fueron capaces de construir Perón y Eva Perón. Por esta noche, muchas gracias a todos y a todos los que me estuvieron escuchando, y ojalá estos conceptos de la familia que tiene el peronismo ayuden a todos y a todos a que cada día haya mayor solidaridad familiar, para que después pueda haber mayor solidaridad social, y al haber solidaridad social podamos tener mayor unidad nacional. Muy buenas noches a todos y a todas, y será hasta mañana si Dios quiere.